los tipos de movimientos más sencillos son los movimientos rectilíneos. Son los movimientos en donde la trayectoria, que es la curva en la que está contenida, en la que se mueve la partícula, está contenida en una recta. Eso es un movimiento que se llama también unidimensional, ¿no? Porque se mueve todo dentro de una única dirección, ¿no? De una única recta. En ese caso particular, el vector posición es un vector que está contenido siempre en la recta, ¿ves? Sale de un punto determinado, que es el origen de coordenadas que uno elige, y llega hasta el punto P donde está la partícula. Ese vector puede apuntar para un lado o para el otro, dependiendo de dónde esté la partícula, pero siempre va a estar dentro de esta recta que llamamos eje X. Tomamos un solo eje coordenado, lo llamamos X. Vamos a llamar I versor a la dirección X. La I latina con el angulito arriba indica un vector de módulo 1 que tiene la dirección del eje. Entonces, ¿cómo se expresa el vector posición para un movimiento unidimensional? Bueno, simplemente tiene una coordenada, que la vamos a llamar X, una componente del vector, y la dirección es la dirección del eje. ¿Está bien? Cuidado con los micrófonos, chicos, por favor, apaguen sus micrófonos. A la primera en el consultorio. Bien, entonces, tenemos el vector posición que se expresa como una componente X, que puede depender del tiempo, porque obviamente va a depender del tiempo si la partícula se mueve, y la dirección. Esto, ojo que esta X de t no es el módulo, sino la componente. ¿Cuál es la diferencia? Que la componente puede ser negativa, el módulo no, ¿está bien? Si la componente puede ser positiva o negativa dependiendo de qué lado del origen estemos, ¿no? Esto es la componente X, una función de una variable, la variable tiempo, que puede tomar cualquier valor real, ¿no? Dentro de lo que llamamos este eje X, que indica la dirección en el espacio en la que se mueve la partícula. Esa dirección no cambia, lo que puede cambiar es el sentido. Es decir, puede pasar que la partícula se mueva hacia las X positivas o hacia las X negativas, pero la dirección en el espacio no cambia porque el movimiento es unidimensional. Por eso está siempre este versor I, que es el que indica la dirección. Muchos de los primeros problemas de la guía son así, son problemas unidimensionales. Bueno, este versor, como decía recién, es constante, o sea, conserva siempre la misma dirección en el espacio, lo cual es bastante útil al momento de tener que calcular la velocidad y la aceleración. Porque, ¿cómo se define la velocidad? Como la derivada del vector posición respecto del tiempo. Pero si el versor es constante, el versor no lo derivo, solo derivo la componente. Entonces, la velocidad se va a expresar también como una derivada de la componente X, respecto del tiempo, que eso se llama llamar Bx, componente X de la velocidad, multiplicada por el I-versor. Después vamos a ver que existen otros sistemas de coordenadas en donde los versores sí pueden cambiar, y entonces cuando uno los deriva, cuando uno deriva la posición, por ejemplo, hay que tener cuidado porque el versor también hay que derivarlo. Pero eso es otra cosa, lo vamos a ver más adelante. Bien, la aceleración vuelvo a derivar, ¿no? Vuelvo a derivar la velocidad respecto del tiempo. O sea, en este caso derivaré solo la componente X, la velocidad en X, el versor no se deriva porque es constante, y esto me da una derivada segunda de la posición respecto del tiempo. Y ahí tengo la componente X de la aceleración como la derivada respecto del tiempo de la aceleración en X. Todo esto que acabo de poner, estas tres ecuaciones que acabo de poner acá, son ecuaciones válidas para todos los movimientos unidimensionales. O sea, todo movimiento cuya trayectoria esté contenida en una línea recta. Puede ser que avance, que retrocede, lo que sea, pero nunca se sale de la línea recta original. Bien, vamos a ver ahora tipos particulares de esto. O sea, dentro de los movimientos rectilíneos, vamos a ver algunos casos más sencillos todavía. Digamos, casos particulares de movimiento rectilíneo. El primero, el más sencillo de todo, es el movimiento rectilíneo uniforme, o MRU. ¿En qué consiste el movimiento rectilíneo uniforme? En que el vector velocidad es constante. Acá, esto es lo que caracteriza, vamos a anotarlo acá, lo que caracteriza es que el vector velocidad es constante.
Cuando digo que el vector es constante, estoy queriendo decir que todo es constante, ¿no? Módulo, dirección y sentido. Porque es el vector. Ahí está. El vector velocidad. No solo el módulo, sino el módulo, su dirección y su sentido. Todo permanece constante. Entonces, ¿cómo se escribe la velocidad en el movimiento relativo uniforme? Y directamente se pone la velocidad, que en este caso sí, esto se puede decir que es el módulo, porque esto no cambia, ¿está bien? Es la dirección I. Acá elegimos, esto podría ser la componente también, podría ser positivo o negativo, dependiendo de cómo elegimos el sistema de ejes. Si yo elijo el eje X en la misma dirección en la que tiene la velocidad, esta B va a ser positiva. Pero podría pasar que yo eligiera el eje X en sentido contrario al que va la velocidad y entonces esta B es negativa. A ver, es la componente X, pero que es constante en este caso, no es una función del tiempo, es constante. Bueno, si la velocidad es constante, al derivar respecto del tiempo a la velocidad, me queda que la aceleración es cero. Esto es lo que caracteriza el movimiento relativo uniforme. Es un movimiento que tiene aceleración nula. Es el único movimiento que tiene aceleración nula. ¿Saben? Como vector. Bien. ¿Cómo se escribe la expresión? Entonces, bueno, si esto es una constante, ¿cuál es la función cuya derivada es una constante? O sea, la función primitiva sería, ¿no? De una constante. Y la función lineal. Aquí lo tenemos, ¿ven? Lo que puse fue lo siguiente, miren. La función x de t, la posición de la partícula como función del tiempo, está expresada como un x0, que es una posición inicial, más la velocidad, que es una constante, la componente x de la velocidad, por el tiempo menos un tiempo t0 inicial. Esto lo ponemos, el x0 y el t0, porque es muy útil después para determinado tipo de problemas. Es decir, en general son constantes, que fíjense qué característica tiene esto. Cuando t vale 0, cuando t vale t0, perdón, cuando t vale t0, se me anula el paréntesis y me queda que x es x0. O sea, ¿qué es x0? X0 es la posición de la partícula en el tiempo t0. Lo vamos a anotar acá. X0 es la posición en t igual a t0. ¿Está bien? Eso es la... A veces conviene justamente no tomar en cero el origen del tiempo, sino en un tiempo t0 que no tiene por qué valer cero. Eso lo vamos a ver en los problemas. Por eso es que lo hacemos en general. Esta ecuación que está acá se llama la ecuación horaria del movimiento rectilíneo uniforme. Esta ecuación de la x de t. ¿Por qué se llama así? Simplemente porque está en función del tiempo, se llama horaria porque, digamos, me da la posición en función del tiempo transcurrido. Ese es un nombre tradicional que le quedó. Bien, ¿cómo se representa gráficamente una ecuación como esta? Ustedes saben, esto es una recta, ¿no? ¿Está bien? Acá tengo, ven, en el tiempo t0 tengo la posición x0, no importa cuál es, y después tengo la pendiente de la recta, el delta x sobre delta t, que eso me da la velocidad. La pendiente de la recta es la velocidad. O sea que la representación gráfica de la posición como función del tiempo en el movimiento rectilíneo uniforme siempre es este gráfico de una línea recta. En este dibujo estoy suponiendo que la velocidad es positiva, porque la pendiente de la recta me quedó positiva. Podría ser una recta con pendiente negativa también, no tiene por qué ser positiva. La velocidad, como digo, depende de para qué lado se mueva el móvil, ¿no? Si para las x positivas o para las x negativas. En este caso particular, lo que yo hice fue dibujar un móvil que tiene, el gráfico de un móvil que tiene velocidad positiva, ¿sí? ¿Está bien? Bien. Bueno, ahora, vamos a ir a los problemas con esto, que es lo básico, lo más básico de todo, que es el movimiento relativo uniforme. Vamos a ir a algunos primeros problemas de la guía de cinemática. Vamos a compartir acá la guía. Bueno, miren, vamos a mirar primero cómo empieza. Estos dos primeros problemas por ahora dejémoslos porque son problemas vectoriales. Ven que tiene una posición vectorialmente expresada como 2t cuadrado inversor menos 2tj. Bueno, hay que hallar la velocidad, la aceleración. Esto es derivar nada más, no hay demasiada cosa, ¿no? Y lo mismo acá,
calcular el desplazamiento. Recuerden que el desplazamiento, lo que vimos la vez pasada, es la diferencia del vector posición en un tiempo menos el vector posición en otro tiempo. ¿Está bien? Eso tampoco, no vamos a entrar en detalle de esto, pues no aporta demasiado. Vamos a empezar directamente con el problema 3. El problema 3, fíjense que nos dan unos gráficos acá. Dice, los gráficos de la figura representan la posición de un caminante en función del tiempo, siendo el movimiento rectilíneo. Escriba las ecuaciones de movimiento para cada tramo, grafique la velocidad v de t como función del tiempo, halle el desplazamiento final y la distancia total recorrida. Bueno, nosotros vamos a poner como ejemplo la parte del gráfico de la izquierda, después queda como ejercicio para ustedes hacer el gráfico de la derecha. ¿Qué característica tienen estos gráficos? Este movimiento no es un movimiento uniforme, no es un movimiento rectilíneo uniforme, porque acá se ve que la pendiente de esto va cambiando. Sin embargo, como esto es una línea quebrada, ven que cada tramo es una recta, cada tramo es un segmento recto. Entonces esto es lo que se llama un movimiento rectilíneo uniforme por tramos, es decir, digamos, en el tramo que va entre 0 y 10 segundos, ahí tiene una velocidad constante. Entre 10 segundos y 30 segundos tiene una velocidad constante distinta de la anterior, ¿no? Y lo mismo con los tramos que siguen. Entonces, en realidad, para cada uno de esos tramos, yo tengo un movimiento rectilíneo uniforme. Lo que pasa es que hay un cambio de velocidad en estos tiempos que están marcados acá, en 10 segundos, en 30, en 40. ¿Está bien? Ahí cambia la pendiente. Entonces, cada tramo es un MRU. Entonces lo que hay que hacer justamente es escribir las ecuaciones de movimiento en cada tramo. Bueno, vamos a eso entonces. Acá se ve la utilidad de escribir las ecuaciones de esta manera, poniendo un x0 y un t0. Acá yo dibujé de vuelta el gráfico, ¿está bien? Y para cada tramo vamos a tener una ecuación horaria del mismo tipo. Un x de t igual a x0 más b por t menos t0. ¿Qué es lo que hay que hallar? Bueno, en cada tramo tengo que hallar los parámetros de la ecuación, que son x0, que es la posición inicial, t0, que es el tiempo inicial, y b, que es la velocidad. X y t quedan como variables, es una función lo que hay que hallar. O sea que x no se reemplaza por nada, queda como x de t, y t tampoco se reemplaza por nada, queda como variable independiente. Lo que hay que hallar es una función, no un número. Entonces, bueno, vamos a ir trabajando tramo por tramo, empezando por el primero. ¿Qué pasa en el primer tramo? Entre 0 y 10 segundos. ¿Está bien? Bueno, ¿cuál es el tiempo inicial de este tramo? Bueno, acá se ve que es 0, parte de 0. En t igual a 0 tomé el tiempo inicial. La posición inicial que le corresponde a t igual a 0 es 0. Eso lo saco del gráfico. Entonces ahora lo que tengo que hacer es calcular la velocidad. ¿Cómo hago para calcular la velocidad? Y bueno, hago el incremento de x dividido el incremento de tiempo. El incremento de x es 20 metros. El incremento de tiempo son 10 segundos. 20 metros sobre 10 segundos, 2 metros sobre segundo. Entonces ahora reemplazo todo en esta forma general de la ecuación horaria. Me queda que x de t, el x0 vale 0, así que no va. El b vale 2 metros sobre segundo, y el t0 vale 0, tampoco va. Así que me queda que x de t es 2 metros sobre segundo por t. Esta es la ecuación del primer tramo. Muy bien. Vamos al segundo. Ahora, ¿qué pasa? El tiempo inicial son 10 segundos y el tiempo final son 30. Entonces, el tiempo inicial son 10. Acá lo tengo. ¿Cuál es la posición inicial? Tengo que buscarla en el gráfico. ¿Dónde está? Acá. 20 segundos. 20 metros, perdón. 20 metros. Y ahora lo que tengo que hacer es calcular la pendiente de este tramo. Entonces tengo que hacer el incremento de distancia dividido el incremento de tiempo. Bueno, fíjense que el incremento de distancia es 40 menos 20, ¿ven? Que son 20. Y el incremento de tiempo son 30 menos 10, que son 20 también. Entonces me da 20 sobre 20, 1 metro sobre segundo. Esta es la velocidad del segundo tramo. Ven que tiene una velocidad menor porque la pendiente de la recta es menor. Y ahora reemplazo. 20 metros el x0, 1 metro sobre segundo la velocidad, y 10 segundos el t0, ¿ven? Reemplazo todo acá adentro. Me queda 20 metros más 1 metro sobre segundo por t menos 10 segundos. Ahí tengo la ecuación horaria del segundo tramo, que sería la ecuación de este segmento de recta. ¿Ah? Bien, en el tercer tramo, tengo que el t0 vale 30, el x0 vale 40, ¿está bien?
Pero ¿qué pasa con la pendiente? Es un tramo horizontal acá, esta parte del gráfico. Es decir, que no hay incremento de distancia, es decir, la partícula está detenida en ese momento. Se quedó quieto ahí, en los 40 metros. Entonces, el incremento de distancia vale 0, y por lo tanto vale 0 la velocidad. Y por lo tanto, ¿cuál es la ecuación? Y bueno, si vale 0 la velocidad, toda esta segunda parte se va, y me queda el x0 nada más, que es 40 metros. Esta es la ecuación horaria, es constante. X de t vale 40 metros, siempre que t esté entre 30 y 40 segundos. Y para la última parte, bueno, el tiempo inicial es 40, la posición inicial es 40 metros, la velocidad la tengo que calcular haciendo el incremento de posición dividido el incremento de tiempo. Cuidado, porque el incremento de posición es negativo acá, porque siempre tengo que hacer la posición final menos la inicial. Acá tengo de 40 a 10, tengo 30, pero cuidado, es menos 30. ¿Ven? El incremento, acá lo tengo más detallado, ¿no? ¿Ven? 10 menos 40 puse, porque 10 es la posición final, 40 es la inicial, y todo eso va dividido por el intervalo de tiempo, que son 10 segundos, entre 40 y 50, ¿no? Bueno, hago esa cuenta, me da menos 3 metros sobre segundo. ¿Cómo, profe? ¿Cómo eso, perdón? No lo entendí lo del negativo. Porque para calcular el incremento, vos tenés que hacer la posición final menos la inicial. La posición final de este tramo son 10 metros. La inicial son 40. Entonces tenés que hacer 10 menos 40. ¿Está bien? Claro, Acá sí, tenés una perfecto. velocidad negativa, o sea, está retrocediendo el móvil, ¿no? Si la posición final es menor que la inicial, el incremento de distancia te va a dar negativo, entonces la velocidad te va a dar negativa. ¿Está bien? Está bien porque la pendiente de este tramo de recta es negativa. Ven que esta recta va descendiendo, es decreciente la función acá. ¿Está bien? Entonces la pendiente es negativa, la velocidad es negativa, ¿no? Siempre se calcula haciendo el valor final menos el inicial. El final es 10, el inicial es 40. Resto me da menos 30, divido por el intervalo de tiempo, que ese sí siempre es positivo, porque el tiempo va siempre para adelante, ¿no? Lamentablemente. Entonces tenemos 50 menos 40, 10. Así que ahí tenemos menos 3 metros sobre segundo, que es la velocidad de este otro tramo, menos 3 metros sobre segundo. Ven que a diferencia de los anteriores, los dos primeros tienen velocidad positiva, el del medio acá tiene velocidad 0, y el último tiene velocidad negativa, ¿no? Porque la pendiente es negativa. Bueno, ahí lo tenemos, reemplazamos todo, 40 metros como el x0, 40 segundos el t0, menos 3 metros sobre segundo es la velocidad, y ahí tengo la ecuación horaria completa. Entonces ahí tenemos las 4 ecuaciones horarias, que es lo que pide el problema. El problema pide otras cosas, que en realidad es fácil ver. Por ejemplo, miren, vamos a volver a la guía. Una vez que uno tiene esto, todo lo demás, dice, bueno, grafique la velocidad, eso no lo voy a hacer, pero graficar la velocidad es simplemente graficar una función que es constante por tramos. Miren, en este tramo valía 2 metros sobre segundo, en este valía 1, es una función escalón, ¿no? Que vale 2, después vale 1, después vale 0, y después vale menos 3. ¿Ven? Es como una escalerita que va bajando, va descendiendo. Bueno, y después dice, hay el desplazamiento final y la distancia de otra recorrida. Eso sí, veámoslo acá, en el mismo gráfico lo podemos ver, miren. El desplazamiento final y la distancia total recorrida. Bueno, ¿cuál es el desplazamiento final? El concepto de desplazamiento, ¿qué era? Era la posición final menos la inicial. Es lo que calculamos en cada tramo, ¿no? El desplazamiento. Bueno, ¿cuál es la posición final de este movimiento? 10 metros. ¿Cuál es la inicial? 0. O sea que el desplazamiento final son 10 metros. Porque el móvil al final lo que hizo fue regresar a la posición de 10 metros. O sea, se fue hasta los 40, pero regresó. O sea que el desplazamiento son 10 metros. En cambio, la distancia recorrida, eso es distinto, porque la distancia recorrida es toda la distancia que recorrió esta persona que camina en todos los tramos. Ahí tengo que contar, tengo que sumar en módulo, los desplazamientos de cada tramo, en módulo, ¿no? Miren, ¿cuánto se movió en el primer tramo? 20 metros. En el segundo tramo, otros 20 metros. Hasta acá, 40. Ven que hasta acá no hay problema. Hasta los 30 segundos la distancia recorrida y el desplazamiento son lo mismo. ¿Está bien? Es más, hasta los 40 segundos también, porque ahí se quedó quieto. Hasta ahí no hay problema. ¿Por qué es lo mismo? Y porque en este caso los desplazamientos son positivos.
Entonces se van sumando los desplazamientos positivos, eso es lo mismo que la distancia recorrida. Pero ¿qué pasa? Cuando tengo un tramo con velocidad negativa, que significa que el móvil está retrocediendo, ¿no? La persona que caminó 40 metros, acá se detuvo, pegó la vuelta y caminó para atrás. Eso es lo que pasó. Entonces, acá el desplazamiento está disminuyendo, pero la distancia sigue aumentando, porque la persona sigue recorriendo distancia. Entonces ahí tengo que sumar el módulo de este desplazamiento. El desplazamiento dijimos que en la última parte valía menos 30, pero el módulo son 30. Entonces, ¿cuánto vale el desplazamiento, la distancia total recorrida? 40 de ida más 30 de vuelta son 70 metros. ¿Está bien? O sea, la distancia recorrida son 70 metros, el desplazamiento son 10 metros. ¿Se entiende? Porque el desplazamiento tengo que sumar con su signo, ¿no? Las cosas, los desplazamientos de cada tramo. En cambio, la distancia tengo que sumar los módulos. Si es negativa no importa, porque igual es distancia recorrida, en sentido contrario, pero es distancia recorrida. En cambio, en el desplazamiento sí interesa el sentido. Si yo me desplazo en sentido contrario, estoy disminuyendo otra vez la posición inicial, la X, digamos, y entonces el desplazamiento va a disminuir, ¿bien? Pero la distancia recorrida no. Bueno, esto queda para que ustedes hagan el segundo, que es muy parecido, ¿sí? Es otro gráfico, pero la misma historia. Entonces vamos a pasar a otra cosa. Vamos a ver el problema 4 ahora, miren, vamos a leerlo primero, y después lo planteamos. Dice, un móvil se dispara hacia la derecha con una velocidad inicial de módulo 100 metros sobre el segundo. Ah, perdón, antes de leer esto, vamos a pasar a hablar del otro tipo de movimiento, porque si no, acá. Otro movimiento, acá teníamos el rectilíneo uniforme, ¿no es cierto? Otro movimiento rectilíneo que vamos a ver, un poquito más complicado, es el movimiento rectilíneo uniformemente variado, MRV. ¿Cuál es la diferencia? En el movimiento rectilíneo uniforme, la velocidad era constante. Acá lo que es constante es la aceleración, no la velocidad. O sea, eso lo que caracteriza un movimiento rectilíneo uniformemente variado es esto, que la aceleración es constante. El vector de aceleración es constante. Bueno, pero si el vector de aceleración es constante, constante significa constante en módulo, dirección y sentido, todo, ¿no es cierto? Es rectilíneo, ¿está bien? Fíjense que la dirección tiene que ser constante siempre porque estamos en un movimiento rectilíneo, ¿no? ¿Está bien? No se puede salir, si la aceleración tuviera una dirección, vamos a volver al dibujo ¿no? Si la aceleración tuviera una dirección inclinada respecto a este eje, el movimiento se curvaría, porque la velocidad cambiaría de dirección. La velocidad no puede cambiar de dirección, ¿está bien? Entonces, la aceleración tiene que tener la misma dirección que la recta en la que está contenida la trayectoria, igual que la velocidad. ¿Está bien? Todo, la posición, la velocidad y la aceleración son tres vectores que están contenidos dentro de la misma recta, por eso se trata de un movimiento rectilíneo. ¿Está? Bien, ahora, si la aceleración es constante, la velocidad, ¿cómo va a ser? Y bueno, esto es el mismo razonamiento que hicimos en el MRU, solamente que antes decíamos que la velocidad era constante, y entonces la X era una función lineal. Bueno, acá pasa lo mismo, si la aceleración es constante, la velocidad es lineal, ¿no? Porque al derivar la velocidad respecto del tiempo, me tiene que dar la aceleración. ¿Ven? Esta expresión, que es la ecuación horaria de la velocidad, es matemáticamente idéntica a la expresión que teníamos del MRU para el X, ¿no? Esta. ¿Ven? Solamente que ahora tengo velocidad inicial más aceleración por tiempo menos tiempo inicial. Si yo derivo esto respecto del tiempo, esto me da A. ¿Ven? Directamente. Repito, esta A no tiene por qué ser positiva, puede ser positiva o negativa, dependiendo si el móvil está acelerando hacia la derecha o hacia la izquierda, digamos, dentro de la recta que habíamos dibujado, pero, digamos, es constante, ¿está bien? O sea, la A es constante. Si es negativa siempre. Si es positiva, positiva siempre. ¿Está bien? Obviamente estamos considerando el caso en que A no es cero, porque si A es cero, estamos en el caso anterior, ¿no? En el caso del movimiento uniforme, rectilíneo uniforme. ¿Está bien? Bueno, entonces, ¿cómo queda la ecuación de la posición? ¿Cuál es la función cuya derivada es una función lineal? Porque recuerden que la velocidad es la derivada de la posición respecto del tiempo.
Eso sería la primitiva, ¿no? Los que ya hayan visto, ¿no? En análisis, la integral, la primitiva, la integral indefinida. Bueno, la primitiva, o sea, la función cuya derivada es una función lineal, es una función cuadrática, siempre. Entonces, miren, acá la planteé de esta manera. Puse una posición inicial para el x, una velocidad inicial por t menos t0, más un medio de la aceleración por t menos t0 al cuadrado. Si yo derivo esto respecto del tiempo, miren, ¿qué pasa? El x0 se me va porque es constante. En esta parte, el t0 se va porque es constante multiplicado por el b0, desaparece, al derivar respecto de t me queda b0, que es este primer término que está acá. Y si derivo este, tengo que bajar el 2 primero del cuadrado, esto se simplifica con el 1 medio, y me queda a por t menos t0, que es lo que está acá. ¿Ven? Entonces, si yo derivo la segunda ecuación, esta, la de x, respecto del tiempo, obtengo la de la velocidad. Y eso es la ecuación horaria de la posición. Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta son estas ecuaciones para el movimiento rectilíneo uniformemente variado. Que la velocidad es una función lineal del tiempo, y la posición es una función cuadrática que la podemos expresar siempre de esta forma, donde, ¿qué es B0? No lo aclaré, pero ¿qué es B0? Y bueno, miren, cuando t vale t0, esto se va y me queda que b es B0, ¿no? O sea, lo que B0, aclarémoslo acá, es la velocidad en el tiempo t0. ¿Está bien? Que uno puede tomar como tiempo inicial, lo que sea, es un tiempo de referencia. ¿Está bien? En el tiempo t0 la velocidad vale b0. ¿Está bien? La posición vale lo mismo que antes, ¿no? Miren, si t vale t0, se me va esto, y me queda que x vale x0. ¿No? ¿Está bien? Otra vez, tengo el x0, esto es lo mismo que antes, ¿no? Es la posición en el tiempo t0. ¿Está bien? Ahí tenemos entonces todos los parámetros del movimiento reactivo uniforme, que necesito 3 cosas ahora, no 2, como en el caso, bueno, en realidad antes necesitamos 3, ahora necesitamos 4 cosas, ¿no? Es decir, x0, t0, b0 y a, ¿no? La aceleración, son 4 parámetros que necesito para poder determinar esto bien, ¿no? ¿Está bien? Mientras que para la velocidad necesito la aceleración, el b0 y el t0. Lo que no influye es el x0, la posición inicial no interesa para la velocidad. Bueno, esto es lo que dije antes, ¿no? Para que sea rectilíneo, la velocidad y la aceleración tienen que tener la misma dirección en el espacio, pueden tener distintos sentidos. Cuando tienen distintos sentidos, o el mismo, se les suele llamar, este caso, miren, acá es cuando la velocidad y la aceleración tienen el mismo sentido, se dice que es un movimiento acelerado. Cuando tienen sentido opuesto, la velocidad y la aceleración, se dice que es un movimiento retardado. ¿Está bien? Pero siempre estamos en el caso de movimiento rectilíneo uniformemente variado, o sea, con aceleración constante. ¿Está? Bueno, ahora sí, vamos al problema 4, vamos a leerlo un poquito. Lo dicen, un móvil se dispara hacia la derecha con una velocidad inicial de módulo 100 metros sobre segundo. El movimiento es rectilíneo y la aceleración es 10 metros sobre segundo cuadrado hacia la izquierda. Ven que esto ya me dice que es un movimiento rectilíneo uniformemente variado, porque la aceleración es constante. ¿Ven? Dale, 10 metros sobre segundo cuadrado hacia la izquierda, después le ponemos el signo que corresponda, ¿no? Un observador lo ve pasar primero hacia la derecha y luego hacia la izquierda, en un lapso de 4 segundos. Determine, primero, el instante en que el observador ve pasar el móvil por primera vez, la posición del móvil en ese instante, y el alcance máximo logrado por el móvil, que ahora después les explico qué es el alcance máximo. Vamos a plantear entonces este problema. Bueno, se trata, como dijimos, de un MRV. Me dan el dato de la velocidad inicial. Voy a tomar la dirección positiva hacia la derecha. ¿Está bien? Entonces, la velocidad inicial vale 100 metros sobre segundo, y como la aceleración me dicen que vale 10 metros sobre segundo cuadrado, pero hacia la izquierda, entonces el valor que le tenemos que dar es menos 10 metros sobre segundo cuadrado, ¿no? Porque si tomamos positivo hacia la derecha y la aceleración va hacia la izquierda, tenemos que poner el signo que corresponde. Eso se lo tenemos que poner nosotros. O sea, lo que nos da el problema numéricamente es el módulo de la aceleración. El signo se lo tenemos que poner
de acuerdo a lo que nos dice para qué lado está acelerado, ¿no? Nos dice que está acelerado hacia la izquierda, bueno, si tomamos positivo hacia la derecha, entonces esa aceleración va a ser negativa. ¿Está bien? También podemos haber hecho al revés, tomar el X, digamos, positivo hacia la izquierda, en cuyo caso lo que sería negativa sería la velocidad inicial. ¿Está bien? Pero dejémoslo así. Bueno, ¿qué es lo que pasa? En algún momento se dispara, dice ese móvil, ¿no? Entonces vamos a elegir como origen de coordenadas el punto en el que se dispara, el x0 igual a 0, ¿está bien? Es el punto en el cual el móvil salió disparado con una velocidad inicial hacia la derecha, como dice el enunciado. En cierto momento, en cierto instante, se dispara hacia la derecha un móvil con velocidad inicial v0. Entonces voy a llamar x0 igual a 0 a la posición del disparo, porque, digamos, como no tengo ninguna otra referencia, lo elijo 0, ¿no? Elijo el origen de coordenadas ahí. ¿Está bien? Muy bien. Y elegimos también el origen del tiempo. O sea que en t0 igual a 0 se produce el disparo. O sea, el disparo se produce en la posición x0 igual a 0 y en el tiempo igual a 0. O sea, quiere decir que a partir de ese momento empiezo a medir el tiempo. Bueno, ¿qué es lo que va a pasar? Antes de resolver, pensemos un poquito de manera así general, sin necesidad de hacer la cuenta. ¿Qué es lo que pasa? La velocidad inicial va para la derecha, pero la aceleración va para la izquierda. ¿Qué es lo que va a pasar con esta partícula? En algún momento, si esto se mantiene constante, porque la aceleración es constante, en algún momento, ¿qué es lo que pasa con la aceleración cuando es contraria a la velocidad? Acá lo tenemos. Es retardado. Miren la ecuación de movimiento de la velocidad, ¿no? Acá está. Si la aceleración es negativa, en el sentido que tiene sentido contrario a la velocidad, esto es una función que va decreciendo con el tiempo, ¿no? Porque me quedaría v0 menos, no sé, el módulo de la aceleración por t menos t0. Entonces, a medida que transcurre el tiempo, la velocidad va a ir disminuyendo. Por eso se llama movimiento retardado. O sea que esta partícula, su velocidad va a ir disminuyendo, 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 hasta que en algún momento se va a detener. Pero no se va a quedar ahí, porque la aceleración no es que se termina ahí el movimiento, la aceleración continúa siendo negativa. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? La partícula viene así, avanza cada vez con menos velocidad, menos velocidad, menos velocidad, se detiene en un punto, pero en ese punto su velocidad es 0, pero su aceleración no es 0. Su aceleración sigue siendo la misma de siempre, menos 10 metros sobre segundo cuadrado. Entonces, a partir de ahí se va a empezar a acelerar hacia la izquierda. Y va a empezar a aumentar su módulo de la velocidad, pero ahora negativa, hasta que vuelve para atrás. O sea, por eso es que el observador que está parado acá en una posición x1 lo ve pasar 2 veces. Primero lo ve pasar hacia la derecha y después lo ve pasar hacia la izquierda. Porque lo que está pasando es que primero el móvil se mueve hacia la derecha y se va frenando, y después se mueve hacia la izquierda, acelerándose hacia la izquierda, ¿no? Porque la aceleración sigue apuntando siempre para allá. Bien, entonces vamos a plantear las ecuaciones, ahora sí. Ecuación horaria de la velocidad. Simplemente hay que reemplazar los valores. V0 más A por T. V0 era 100 metros sobre T. Profe, una pregunta. Entonces, ¿cuál sería, digamos, conceptualmente la diferencia entre velocidad y aceleración? Porque dijimos que va para la derecha. La aceleración te dice cómo cambia la velocidad. ¿Está bien? O sea, en un instante dado del tiempo, vos tenés una velocidad determinada de la partícula, pero la aceleración te dice qué le va a pasar a esa velocidad. Si la aceleración tiene la misma dirección que la velocidad, lo que te quiere decir es que esa velocidad está aumentando. O sea que si vos dejás transcurrir un poquito el tiempo, vas a ver que esa velocidad aumenta. En cambio, si la aceleración tiene dirección contraria, y vos dejás transcurrir un poco el tiempo, vas a ver que esa velocidad que tenía empieza a disminuir. Esa es la relación, ¿no? O sea, la aceleración... Claro, y en este caso... Porque se va para atrás en este caso. En este caso la aceleración siempre va para atrás, pero la velocidad al principio va para adelante, porque a vos te dicen que la velocidad inicial vale 100 positivo. Entonces, ¿qué va a pasar? Esta velocidad, ¿qué le va a ir pasando? Como la aceleración es opuesta a la velocidad, va a ir disminuyendo la velocidad. Ahora, en algún momento se detiene, porque si sigue disminuyendo, 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 en algún momento la velocidad vale 0, ¿sí? Bueno, pero ¿qué pasa? Claro, y ahí es cuando vuelve. Ahí empieza a volver, porque como la aceleración sigue siendo negativa, entonces de 0 empieza a arrancar hacia atrás ahora. Es como que a partir de ahí arranca de vuelta el móvil, pero para atrás. Y ahora la velocidad en módulo va a ir aumentando. En módulo, en realidad la velocidad sigue disminuyendo siempre porque se hace negativa, ¿no? Para el segundo tramo. ¿Está bien? La velocidad como componente va a disminuir siempre. Va a ser una recta con una pendiente negativa que tiene
este valor, ¿no? ¿Está bien? Si uno quiere, después lo dibujamos si quieren. O lo podemos dibujar acá mismo, miren. Podemos hacer el gráfico acá abajo de la velocidad. Imagínense que este gráfico, acá voy a graficar la velocidad en función del tiempo. ¿Está bien? Acá ponemos el tiempo.